honor, ¿sí?, de presentar a la maestra Lorena Martínez, ¿sí?, quien es directora de Áreas Verdes en la Fundación Xochitla, ¿sí? Por si no lo conocen, bueno, una invitación a la que vayan. Es una gran mujer, ¿sí? Tiene un currículum pues muy extenso, viaja por todo el mundo, está metida por todo el mundo también, muchas actividades importantes, y yo creo que es una de las pilares de la educación ambiental, ¿sí?, en México. Entonces, pues su institución ha ganado varios premios, nada despreciable, ¿sí?, al contrario, hasta nos hacen sentir un poquito celosos en forma positiva, ¿sí? Pero fíjense, ganaron uno de los proyectos más importantes del país, de uno de los 50 proyectos más importantes del país, ¿sí?, en 2011, en la Iniciativa México, y el Premio Mérito Ecológico en el 2010, en la categoría de Educación Ambiental no formal. Y aparte de eso tiene cargos importantes, como es el de la Secretaría de Educación en la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos. Y bueno, la verdad es tan ocupada y le damos muchísimas gracias, Lorena, por haber aceptado a venir a participar en nuestro foro, y esperamos, bueno, que todos captemos lo que nos quieres decir y sobre todo nos des algunas ideas también para mejorar nuestro trabajo, ¿sí? Entonces, sin más preámbulos, te doy la palabra y solamente nos avisarán cuando andemos ya por el tiempo, ¿sí? Pues muy buenos días tengan todos ustedes, me da mucho gusto estar entre jóvenes, pensé que iba a ser más profesores, gente administrativa, pero es un gran placer poder platicar con ustedes. La presentación la tengo en dos partes, una hablarles del tema de responsabilidad social, una segunda parte para que vean que no es puro rollo, de cómo dentro de la institución estamos llevando a cabo los proyectos que tienen que ver con el tema que nos ocupa el día de hoy. Agradezco la amable invitación que me hace la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla a través de la doctora Marisela Acosta para participar en este evento que forma parte de la metodología para la consulta, construcción, seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Institucional 2013-2017 y en específico en este foro que lleva el título de Universidad y Responsabilidad Social, una visión multidisciplinaria compartida para el beneficio de la sociedad. Quisiera empezar estableciendo como marco de referencia lo que significa el término responsabilidad social asociado al quehacer de las universidades. Para ello, he retomado el documento de la Declaración Mundial sobre... Es que es para allá, ¿verdad? Sí. Muy bien. El documento de la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el siglo XXI, Visión y Acción, producto de las Conferencias Mundiales de Educación Superior desarrolladas en 1998 y en 2009, ambas en París, bajo el auspicio de la UNESCO. Dicha declaración dedica un apartado específico a la responsabilidad social de la educación superior, donde señala, entre otros puntos, que encarando la complejidad de los desafíos globales presentes y futuros, la educación superior tiene la responsabilidad social de incrementar nuestro entendimiento en distintas dimensiones como son lo social, económico, científico y cultural, así como nuestra capacidad de respuesta ante ellas. La educación superior, dice, debe orientar a las sociedades hacia la generación de conocimiento como guía de los desafíos globales, tales como erradicar la pobreza, la violencia, el analfabetismo, el hambre, el cambio climático, el deterioro del ambiente, así como promover la seguridad alimentaria, la gestión del agua, el diálogo intercultural, la energía renovable y la salud pública. Asimismo, señala que la educación superior debe contribuir a la educación de ciudadanos éticos con participación activa que contribuya al desarrollo sostenible, comprometidos con la construcción de la paz, la defensa de los derechos humanos y los valores de la democracia. Y finalmente señala que la pertinencia de la educación superior debe evaluarse en función de la adecuación entre lo que la sociedad espera de las instituciones y lo que éstas hacen. Ello requiere una mejor articulación con los problemas de la sociedad y el mundo del trabajo,
fundando las orientaciones, fundando las orientaciones a largo plazo en los objetivos y necesidades societales, comprendidos el respeto de las culturas y la protección del ambiente. En estas citas quedan muy claros los temas prioritarios que deben atenderse como parte de la responsabilidad social de las universidades, por lo que ahora quisiera hacer una muy breve revisión de algunos de ellos a fin de mostrarles cuál es el rostro que adquieren estos temas, ya sea a nivel mundial, del país o del mismo Estado de Puebla. Biodiversidad y bioculturalidad. México es uno de los 12 países megadiversos del mundo que albergan entre 60 y 70% de la biodiversidad total del planeta, por lo que tiene un estatus especial tanto en la conservación de las especies como de los ecosistemas, pero también se ubica el país dentro de las áreas críticas amenazadas a nivel mundial. Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Guerrero y Michoacán concentran la mayor diversidad nacional. De acuerdo a la norma oficial mexicana NOM 059 Semarnat 2010, al menos 985 de las más de 22,000 especies de plantas mexicanas están en un nivel de riesgo, ya que están extintas en su ambiente natural, amenazadas o en peligro de extinción. Sin embargo, los urbanitas que habitamos en las ciudades, sumidos en la llamada modernidad, caracterizada por el individualismo, la competencia, la fuerza y el predominio de la razón sobre otras cualidades humanas, no tenemos el tiempo para mirar lo otro. Entre ellos, la diversidad que existe a nuestro alrededor. La naturaleza nos dice muy poco a quienes vivimos en el asfalto, es decir, a casi el 70% de la población mundial. Sin embargo, es ahora cuando paradójicamente más necesitamos de una conciencia ambiental que nos vincule con el medio natural que nos da sustento, porque dependemos de ella para nuestra subsistencia. Por ello, un papel fundamental de las universidades es el de contribuir a que los estudiantes, profesores y toda la comunidad universitaria aprenda a ver con renovados ojos para admirarse con el concierto generoso de la diversidad, con el que se expresa la vida tanto en el campo como en las ciudades. Que sea capaz de contagiarse del placer y de la responsabilidad de fomentar el cuidado y el manejo sustentable de todas las formas de vida con las que interactúa directa o indirectamente en su vida personal, en lo laboral y en la comunitaria. Es por ello que la Estrategia Mexicana de Conservación Vegetal 2012-2030, en su objetivo estratégico 6 sobre educación y cultura ambiental hacia una conciencia social responsable, culmina en su meta 31 a que todos los niveles educativos, incluyendo universidades y población en general, cuenten con programas educativos de divulgación y cultura ambiental a nivel formal, no formal e informal, para promover la conservación y el uso sustentable y la diversidad vegetal y de los ecosistemas a partir de la realidad comunitaria, regional o estatal. Y en su meta 33 habla de la necesidad de implementar un programa nacional sobre cultura de la biodiversidad y consumo responsable que resalte el estrecho vínculo entre los hábitos de consumo y el impacto de la diversidad vegetal y los ecosistemas. Sería entonces deseable que estos planteamientos que hace la estrategia sean retomados de alguna manera en los proyectos que emanarán de los 10 ejes rectores del Plan de Trabajo 2013-2017, posiblemente en el eje 1 relacionado con el acompañamiento al estudiante, como parte del proyecto Sistema de Formación Integral del Estudiante, donde la comprensión, manejo y uso sustentable de la biodiversidad sea parte de la formación de cualquier estudiante universitario. Sería conveniente también que el tema de la biodiversidad y el manejo sustentable de los recursos naturales sea internalizado dentro de la universidad a través de un programa integral de gestión ambiental en donde los mismos espacios universitarios sean muestra viva de la riqueza y de la diversidad biológica del Estado y de los municipios donde se ubican, además de ser un vehículo para sensibilizar y concientizar a toda la comunidad universitaria. Por otro lado, la universidad tiene el deber de desarrollar e impulsar, más allá de sus muros, aquellos proyectos relacionados con el patrimonio biocultural del Estado, tema que viene íntimamente ligado al de los pueblos indígenas.
Por patrimonio biocultural debemos entender a todos aquellos recursos naturales bióticos que han sido intervenidos en diferentes gradientes de intensidad a través de diversos patrones culturales de las comunidades, por lo general indígenas, y que han conducido al desarrollo de agroecosistemas tradicionales y a la diversidad biológica domesticada con sus respectivos recursos fitogenéticos desarrollados y o adaptados localmente. La convivencia con la biodiversidad regional ha hecho que las comunidades indígenas probaran, desecharan o desarrollaran el uso de plantas, insectos y animales como alimento, medicina, vestimenta, limpieza corporal o vivienda. Por eso, las comunidades locales han sido reconocidos como sujetos sociales centrales para la conservación y el desarrollo sustentable, incluso por el Convenio de la Diversidad Biológica de la Organización de las Naciones Unidas, así como en las respectivas conferencias de partes post-Río de Janeiro, de las cuales México es signatario. Esta forma de apropiación de los recursos naturales, sin agotarlos, sino más bien muchas veces incluso mejorándolos, se considera un conocimiento clave que hay que reconocer y reapropiarse a fin de generar nuevos modelos de sociedad para afrontar la crisis civilizatoria y ambiental que enfrentamos. Cuando se habla de crisis ambiental, se debe entender que las posibilidades de bioregulación de la vida en el planeta se están reduciendo, es decir, el 45% de los ecosistemas naturales del mundo están severamente impactados y han dejado de ser funcionales. O sea, que nuestro planeta está funcionando con casi medio motor, pues la otra parte está ya descompuesta. Por lo que seguimos en este viaje gracias al 55% que sostiene los servicios ambientales para la vida. ¿Cuáles son dichos servicios? Están los de soporte, entre los que se encuentran el ciclo del agua, la formación del suelo y del ciclo de nutrimentos, la fotosíntesis, el proceso de desechos y materia orgánica muerta. Están los de provisión, sustento básico para la vida y actividades productivas, alimento, agua, combustibles, fuente de energía como la leña, madera, papel, fibras y medicamentos. También están los de regulación, mantenimiento de las condiciones climáticas adecuadas para la vida y contra eventos naturales extremos, tormentas, inundaciones, polinización, regulación del clima, control de inundaciones, control de enfermedades y plagas, control biológico de organismos nocivos, regulación de las concentraciones de contaminantes dañinos para la salud. Y por último, los culturales, espirituales, recreación y ecoturismo, estéticos y educativos. Sin embargo, hay que decir que para seguir las tendencias actuales, para el 2025, la cifra de 55% de sistemas funcionales se reducirá a solo 30%, por lo que es urgente actuar. Ante este panorama podríamos plantearnos ¿cuál es el papel que asumirán las universidades como parte de su responsabilidad social a fin de frenar los acelerados procesos de desertificación, la pérdida de suelos, la dificultad de captación de agua, la salinización de los suelos por riego inadecuado, la pérdida de reservas de agua fósil, la contaminación creciente de agua y suelo, es decir, cómo contribuirán con sus conocimientos para mantener la salud y la funcionalidad de los ecosistemas básicos para la supervivencia humana? La siguiente, por favor. La minería, el cáncer de este siglo. Desde 1992, en el país ha ido surgiendo uno de los cánceres más lesivos para las comunidades rurales y la naturaleza. Este cáncer se llama minería. Con todo y la explotación humana que implicó esta actividad en la época del virreinato, dejó como legado ciudades coloniales que aún hoy en día son motivo de orgullo y admiración en nuestro país. Sin embargo, la minería contemporánea se encuentra en una nueva fase, muy agresiva, en donde se ha pasado a la remoción masiva de materiales pétreos, mismos que en ciertos estratos contienen materiales de muy baja ley. Por ejemplo, para obtener 1 gramo de oro se requiere de 1 tonelada de material removido.
Para este proceso industrial se utilizan maquinarias de gran tamaño y procesos masivos de lixiviación, principalmente con cianuro de sodio, sustancia prohibida en varios países de Europa por sus riesgos a la salud humana y ambiental. Esta explotación masiva a cielo abierto requiere de una exploración en grandes porciones de territorios, apertura de caminos y cientos de sitios que se barrenan para la extracción de núcleos que se analizan para ubicar exactamente los estratos en que se encuentran los últimos reductos de polvos o fragmentos minerales de interés comercial. Las compañías mineras están incursionando también en la autoproducción sustentable de energía eléctrica, como lo muestran los proyectos de 4 represas en la Sierra Norte de Puebla. De la información de las concesiones y de los proyectos de represa, se puede decir que los indígenas nahuas y totonacos de esta región podrían perder 30.000 hectáreas o más de sus territorios sin que medie ninguna consideración de que se trata de territorios indígenas, base de su cultura y proyecto de vida. Hace casi apenas un año, en diciembre de 2012, el periódico La Jornada señalaba que en las serranías del norte poblano, una de las regiones más pobres de la entidad, el supuesto progreso y la modernidad tomaron la forma de minas a campo abierto, hidroeléctricas, además de muchas promesas de servicios para sus pueblos. Afortunadamente se ha logrado la expulsión de la empresa china JDC Minerales del municipio de Sautla, Puebla, con el apoyo de organizaciones indígenas, campesinas, ecologistas, ambientalistas y de académicos. También en Tetela de Ocampo, la población estuvo dando la batalla para evitar que se reiniciara la extracción de oro y plata que pretendía ser Frisco, propiedad de Carlos Slim, a fin de proteger el espeso bosque de niebla que existe en sus escarpadas montañas, sus tierras y el agua. Para los habitantes de estos lugares, la explotación minera a cielo abierto es un riesgo, no solo para el municipio de Tetela, sino para una importante región serrana de Puebla. Un agricultor de Tetela de Ocampo manifiesta su preocupación sobre la producción de frutas que hoy da sustento a la región de esta manera. ¿Quién nos va a comprar las manzanas, los duraznos, si la minera van a usar cianuro y van a contaminar la tierra, el aire y el agua? No nos interesa el oro ni la plata, hay que estén. Lo que queremos es que nos dejen nuestros cerros como ahorita están. Muestra de la responsabilidad social de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en aquel momento fue la organización del primer foro sobre proyectos de muerte en Puebla. Pero aunque aquel intento de explotación se logró parar, es necesario no bajar la guardia, pues la alerta sigue y seguirá, más aún con la reforma energética y las leyes secundarias que se nos avecinan, ya que en México, de acuerdo con el Servicio Minero Nacional, han sido concesionadas hasta ahora alrededor de 31 millones de hectáreas del país, de más de 200 millones de hectáreas concesionables. Tan solo en el estado de Puebla se dice que el gobierno federal otorgó 110 concesiones mineras que abarcan 113.507 hectáreas en 19 municipios del norte poblano. Sin embargo, de acuerdo con el Servicio Geológico Mexicano, dependiente de la Secretaría de Energía, se dice que de 2005 a 2011 se expidieron 1.986 títulos que comprenden una superficie de 1.875.000 hectáreas aproximadamente, lo que representa casi el 55% de la cobertura estatal. Es decir, el embate apenas empieza y se requerirá de una postura muy firme por parte de la sociedad para mantener esta lucha que será de largo aliento. Se necesitará del apoyo de biólogos, abogados, ingenieros, sociólogos, antropólogos, etc., en temas como información, mecanismos de organización y negociación, evaluaciones de impacto ambiental, entre otras, a fin de empoderarlas para dar conjuntamente con ellas las largas batallas que se vendrán para la defensa de los recursos naturales de estas y muchas comunidades indígenas y regiones del Estado para impedir que sean saqueadas. El consumo. Por su naturaleza misma, el ser humano es un consumidor. Sin embargo, hay que reconocer que el apetito de los consumidores, producto de muchas necesidades cerradas, ha disminuido la calidad de vida tanto de ricos como de pobres. De acuerdo con el World Watch Institute, en su reporte anual sobre la situación del mundo 2004, el planeta consume bienes y servicios a un ritmo insostenible
con graves consecuencias para el bienestar de las personas y del planeta, lo cual el informe resume en un título sintético pero demoledor: más ricos y gordos, pero no más felices. Cerca de 1.700 millones de personas, más de un cuarto de la humanidad, han ingresado a la clase consumidora al adoptar la dieta, los sistemas de transporte y el estilo de vida que durante la mayor parte del siglo XX estuvieron restringidos a los países ricos de Europa, América del Norte y Japón. Solo en China, 240 millones de personas se han unido a las filas de los consumidores, una cifra que pronto superará a la de Estados Unidos. El aumento del consumo en este país y del resto del mundo es más de lo que el planeta puede tolerar. Bosques, humedales y otros sitios naturales se reducen para dar paso a los seres humanos con sus viviendas, granjas, centros de compra y fábricas. Los consumidores modernos son definidos como aquellos que utilizan televisores, teléfonos e internet y que reciben la cultura y los ideales que estos medios transmiten. Casi la mitad de ellos viven ahora en países en desarrollo como el nuestro, que son los que tienen el mayor potencial de expansión. De acuerdo con Christopher Flavin, presidente del World Watch Institute, el aumento del consumo ayudó a satisfacer necesidades básicas y a crear empleo, pero ese apetito se ha vuelto desmesurado. Y a medida que nos internamos en el nuevo siglo, perjudica los sistemas naturales de los que dependemos y hace aún más difícil a los pobres del mundo satisfacer sus necesidades básicas. El alto porcentaje de obesidad y de endeudamiento personal, la falta crónica de tiempo y el ambiente degradado son señales de que el consumo excesivo disminuye la calidad de vida de muchas personas. El desafío ahora es movilizar a gobiernos, empresas y ciudadanos para que dejen de concentrarse en la acumulación desenfrenada de bienes y se aboquen a buscar formas de asegurar una vida mejor para todos. Cada vez se va haciendo más evidente la creciente insatisfacción con la actual tendencia de consumo, lo que ha originado la participación de organizaciones civiles, de defensores de los consumidores, como el Poder del Consumidor o la Alianza por la Salud en México, y de ambientalistas, para desarrollar opciones creativas para atender las necesidades humanas y reducir con ello el costo ambiental y social del consumo masivo, que ha llevado a que México sea uno de los primeros países con mayor obesidad y diabetes del mundo. Pero más allá de los defensores del consumidor o de los ambientalistas, las universidades, representantes de la más alta conciencia de la sociedad, deberían de tener en sus agendas la promoción de talentos humanos universitarios con una conciencia crítica que, a través de sus profesiones e investigaciones, vayan orientando al gobierno, a las empresas, a los consumidores, a la sociedad toda, a que reduzcan y modifiquen sus formas de consumo. Desafortunadamente, lejos de esto, las universidades se han quedado pasmadas y rezagadas y muchas de ellas se han vuelto generadoras de universitarios fieles reproductores del sistema. Se requiere, por lo tanto, de universitarios que sean capaces de promover, por ejemplo, una propuesta de reforma impositiva ecológica donde los gobiernos puedan ayudar a minimizar los perjuicios de los recursos naturales, obligando a los fabricantes a pagar por el daño que hacen al ambiente e introduciendo normas de producción y otros instrumentos regulatorios. Leyes de reciclaje que obliguen a las empresas a tomar de vuelta los productos al final de su vida útil y que se prohíban los rellenos sanitarios y la incineración de productos que tanto afectan a los mantos acuíferos y a la calidad del aire. Programas de durabilidad donde las industrias puedan compartir la responsabilidad de su impacto ecológico, tratando de reducir la cantidad de materia prima necesaria y creando productos más duraderos y fáciles de reparar y actualizar. El desarrollo de campañas ciudadanas masivas en medios de comunicación, instituciones educativas, funcionarios públicos clave, empresas, tomadores de decisiones, para generar una responsabilidad personal que promueva cambios en las prácticas de consumo, lo que exige millones de decisiones individuales responsables sobre temas que van desde el uso de la energía y el agua hasta la alimentación. La siguiente, por favor. Apenas hace 9 o 10 generaciones fue cuando James Watt reinventó una máquina de vapor que todo lo cambió.
La primera revolución industrial arrancó con una espiral de retroalimentación mutua entre la extracción de los recursos, la producción, el transporte y el consumo energético que no ha cesado hasta nuestros días, en que nos encontramos con el fenómeno del cambio climático asociado al calentamiento global. El calentamiento del planeta podría provocar el desplazamiento de más de 150 millones de personas para el año 2050. Serán refugiados del clima que huyen de la subida del nivel de las aguas del mar o abandonan las tierras estériles para la agricultura. Para el caso de nuestro país, bien conocemos los grandes estragos que causaron los huracanes Ingrid y Manuel en el mes de septiembre pasado. Según el panel intergubernamental de cambio climático, las temperaturas pueden aumentar hasta finales del siglo entre 1.4 y 5.8 grados con respecto de 1990. En consecuencia, el nivel del mar subirá de 9 a 88 centímetros. El calentamiento agravaría al mismo tiempo los problemas de inundaciones, sequías o el acceso al agua potable que ya sufren regiones enteras del planeta e incluso nuestro país. A los desplazamientos de las poblaciones se suman graves problemas sanitarios. Entre el inicio de los 70, cuando las temperaturas comenzaron a subir, y el final del siglo pasado, el calentamiento del planeta ha causado la muerte de unas 150.000 personas, debido sobre todo al recrudecimiento de enfermedades infecciosas y a la malnutrición. El umbral de 2 grados más acarreará extinciones masivas de especies de animales y vegetales, el aumento del hambre en el mundo y de la escasez de agua e impactos sociales, económicos graves, sobre todo en los países en desarrollo. Lo más importante será darnos cuenta de que la energía que mueve nuestra sociedad está en transición de un modelo obsoleto a uno que todavía no conocemos y que hay que hacer. Y que ahora es el momento de crearlo y en el que de nuevo las universidades y sus centros de investigación deberán tener un papel protagónico. ¿Cómo lograr compatibilizar la paradoja fundamental de nuestro tiempo? Economías pujantes, dinámicas, tecnológicamente crecientes que obtienen flujos de mayor dinamismo gracias a proporcionar un bienestar descomunal para unos pocos, pero inevitablemente excluyentes, elitarias y asimétricas, frente a economías centradas en la búsqueda de bienestar para todos, de mayores simetrías, pero que se fueron quedando rezagadas en velocidad de circulación de los flujos económicos, científicos, tecnológicos, políticos y culturales. Lo primero sería estar conscientes de nuestras adicciones culturales, como son la ceguera frente a los límites, la creación de deseos que no son necesidades, la adicción aceleratoria, la violación de los tiempos de la naturaleza, la incapacidad de reconocer la principal de las eficiencias, la eficiencia reproductiva de la vida. Esto nos debe llevar a la necesidad de nuevas elaboraciones conceptuales que permitan conciliar los objetivos de sustentabilidad ambiental con los objetivos distributivos de la equidad social y la democracia participativa. La siguiente. Se requiere establecer los parámetros para un nuevo indicador social, uno que permita elevar el nivel de satisfacción de necesidades establecidas en la línea de la pobreza a una nueva línea base concebida como de dignidad humana. Ello permitiría elevar la concepción tradicional de equidad social desde la formulación de la vida misma, mera superación de la línea de la pobreza a la formulación de una vida digna. Pero también establece una carga diferencial en el esfuerzo a desarrollar para la sustentabilidad en función de estar sobre o bajo ella. Una línea de convergencia que permita bajar el consumo de los de arriba y subir el de los de abajo. Hay indignidad, por lo tanto, no solo el subconsumo de los pobres, sino también el sobreconsumo de los ricos. La siguiente. Podría hablarse entonces, en lugar de una línea de pobreza, de una línea de dignidad, a fin de contar con un instrumento conceptual para avanzar hacia una mayor equidad internacional en las relaciones norte-sur, pero asimismo en la equidad interna en los propios países del sur, al establecer
un referente político de lo que sería aceptable éticamente como nivel de consumo humano, digno o decente. La siguiente, por favor. En el lado opuesto del consumo podemos situar el tema de la seguridad alimentaria. El informe de acceso a la alimentación 2011 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social identificó que casi 25 de cada 100 personas registra carencias por acceso a la alimentación. Si esta proporción se mantiene, para el año 2013 alrededor de 30 millones de personas estarían necesitadas de apoyos alimentarios, carencia que aumentó con la crisis como resultado de la baja del poder adquisitivo. Asimismo, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 reveló que 70 de cada 100 hogares manifiestan un grado de inseguridad alimentaria, es decir, estamos ante un gravísimo problema de desnutrición, de acceso desigual a los alimentos y de graves repercusiones a la salud. Por tanto, se requieren estrategias de producción y abasto regional que se articulen con el desarrollo social sustentable, alineado con políticas de ingresos y la atención con la más alta prioridad a los hogares y localidades con mayor desnutrición. Se debe promover un enfoque equilibrado entre la protección universal del derecho a la alimentación y la atención especial a los más necesitados. La pregunta que salta entonces es saber si las universidades están alineadas a estas necesidades y conocer, por ejemplo, cómo están contribuyendo a organizar a los productores, qué de la rica biodiversidad del Estado se está promoviendo para mejorar la calidad de la alimentación. ¿Saben acaso los universitarios producir sus propios alimentos? ¿Son capaces de enseñar a otros a producirlos? Ahora bien, creo que a estas alturas se preguntarán cómo pueden atender las universidades todas estas demandas hasta aquí planteadas. La Declaración Mundial sobre Educación Superior en el siglo XXI, que cité al inicio de esta presentación, señala que las instituciones de educación superior deben formar a los estudiantes para que se conviertan en ciudadanos bien informados y profundamente motivados, provistos de un sentido crítico y capaces de analizar los problemas de la sociedad, buscar soluciones para los que se planteen para que se los planteen a la sociedad, aplicar estas y asumir responsabilidades sociales. Esto requiere reformular los planes de estudio y utilizar métodos nuevos y adecuados que permitan superar el mero dominio cognitivo de las disciplinas. Se debería propiciar la adquisición de conocimientos prácticos, competencias y actitudes para la comunicación, el análisis creativo y crítico, la reflexión independiente y el trabajo en equipo en contextos multiculturales, en los que la creatividad exige combinar el saber teórico y práctico tradicional o local con la ciencia y la tecnología de vanguardia. Para que se despierten, ¿eh? Efectos especiales para que. Sí. Este es el anterior, por favor. El mecanismo que existe para lograrlo es que se ha llamado ambientalización curricular, entendiendo al ambiente en un contexto amplio como la relación que hay entre los seres humanos y de estos con su entorno. Este se puede lograr a través de revisiones curriculares de todos los programas de estudio, cursos de formación y actualización docente en temas relacionados con el medio ambiente y la sustentabilidad, asesoría de los profesores para ambientalizar sus programas, acervos bibliográficos y videográficos, red de profesores para intercambio de información, experiencias e iniciativas, diplomados sobre medio ambiente y educación ambiental, vinculación con centros de educación ambiental del país. En este caso ustedes cuentan con el Jardín Botánico de la UNAM que preside la doctora Marisela Rodríguez y que está certificado como uno de los mejores centros en el país. Entonces es algo que hay que apoyarnos en esto para hacer esta labor de cambio de mentalidad, de cambio de chip, como decimos nosotros. Transformación de los campos universitarios en espacios de biodiversidad y de extensión universitaria. Aquí permítanme abrir un paréntesis para compartirles un ejemplo sobre cómo desde la sociedad civil, en este caso en la institución en donde yo trabajo, Fundación Xochitla, estamos tratando de impulsar algunos de los temas antes señalados. Y bueno, ahorita sí ya les voy a hablar más en lo que es el proyecto. Nosotros estamos ubicados en Tepoztlán, Estado de México, en el norponiente. Puebla estaría del lado derecho,
pues lo que se ve ahí como entre verde, azul y morado, ese es el Estado de México, y el del centro sería el Distrito Federal. La siguiente, por favor. No. Parte interesante para entender la problemática que vivimos es que en la década de los 50 estábamos rodeados de pura zona agrícola. Del lado derecho vemos que prácticamente todo lo que ya está en color oscuro es zona urbanizada y zona industrial. Toda esa región era zona de preservación ecológica, se hizo el cambio de uso del suelo y nosotros somos ese triangulito, el que está ahí exactamente de 70 hectáreas. La siguiente, por favor. Nuestras funciones sustantivas, que son similares a las que tienen muchas otras instituciones, tienen que ver, uno, el garantizar esta superficie de 70 hectáreas y a través de todo el proceso de recuperación ambiental. Antes era un rancho lechero con pérdida de fertilidad, compactación, todos los problemas que se pueden imaginar, falta de agua, plagas, todo. Hacer proyectos de recuperación ambiental que a su mismo tiempo se traduzcan en posibilidad de ser proyectos educativos para la comunidad. Y como es un espacio abierto al público, lo que buscamos es la recreación, pero sobre todo la provisión de servicios ambientales. Todos estos que les comenté anteriormente se dan en este espacio, y a partir de ello la generación y desarrollo de recursos humanos, de recursos económicos, de conocimientos. Toda esta parte entra aquí. Y por último, lo más importante, la vinculación comunitaria. Ninguna institución tiene una razón de ser si no está vinculado a los problemas que está viviendo la sociedad. Aquí son la parte del para que puedas apuntar, las dimensiones que son las que hemos estado viendo: la ambiental, la social, la económica, la legal y la técnica. Y aquí es interesante para que vean la evolución de cómo era cuando eran los campos agrícolas, un lugar muy degradado. Después, en el 89, cuando la recibimos como donación a perpetuidad para hacer un área verde, que eran prácticamente campos agrícolas, y aquí se había hecho un campo deportivo que después fracasó y lo legaron para que fuera área verde. Y algo más actual, en donde se marca toda la recuperación ambiental, la reforestación, el mejoramiento del suelo, viveros, producción de árboles, todo lo que se necesita para el desarrollo de un proyecto de esta naturaleza. Es así que a lo largo de 25 años, este espacio que tenía prácticamente cero valor a nivel de biodiversidad, hoy en día es un espacio de alta calidad estética, que cuenta con una parte de parque. Esta segunda corresponde al jardín botánico con sus diferentes colecciones. Ahí estamos haciendo una verdadera arca de Noé, con especies que están, muchas de ellas en peligro de extinción. Nos interesan todas las que sean del Estado y del Valle de México, pero con especial énfasis aquellas que tienen alguna categoría de riesgo. Tenemos una de las 3 colecciones de dalias más importantes del país. Aquí varias de las especies que están en la norma 059 Semarnat 2010, que son aquellas que están en categoría de riesgo. Todas las que nosotros, tanto árboles, plantas acuáticas, las dalias que están en peligro, también las estamos incluyendo. Y lo que hemos logrado en este tiempo, a través también de este espacio, el Jardín de Plantas Acuáticas, todo lo más maravilloso es que cuando uno le da un pretexto a la vida, ella solita se expresa. O sea, nosotros empezamos con el rescate de plantas acuáticas y cuando menos nos imaginamos que empezaron a llegar cerca de 20 especies diferentes asociadas a cuerpos de agua. Entonces, aparte de estar haciendo la parte de conservación vegetal, se ha ido incrementando con todo ese problema de urbanización que les digo en el entorno. Lo que se logra encontrar en este espacio es muy interesante, ¿no? O sea, hacemos censos prácticamente durante el año y nos damos cuenta de cómo ha mejorado. Pero eso no solamente es la parte biológica, tenemos que entrarle a problemas que tienen que ver con el agua, con el residuos sólidos, etcétera, ¿no? No hay agua en la región. Todo un proceso de trabajo con la comunidad de la separación de las aguas, el tratamiento de las aguas residuales para tener una planta de tratamiento y contar con agua para el riego para nosotros y para la comunidad, la parte de viveros, la parte del laboratorio del jardín, del herbario del jardín botánico, una estación climatológica, la producción de todos los desechos que salen de la institución para lo composta y lombricomposta, la producción en nuestros viveros de todas las plantas que ya les comenté anteriormente, el huerto,
el huerto biointensivo. Esto es muy interesante y me gusta señalarla porque aquí son aproximadamente 32 camas. 32 camas ocupan una superficie de 500 metros cuadrados. Esa superficie es la que se requiere para que una familia de papá, mamá y 2 hijos obtengan los alimentos de un año. Entonces, la pregunta que siempre hacemos, ¿ustedes conocen dónde están esos 500 metros cuadrados? ¿Los han producido? ¿Los han trabajado? Hay esta parte de esto. Cuando nos liguemos con los ciclos de la naturaleza vamos a tener mayor sensibilización de lo que esto significa. Bueno, tenemos igual ecotecnias que tienen que ver con el uso de energía solar, el centro de acopio y todas estas partes de jardines que ya les comentaba. Todo esto, les decía, todos los proyectos se tienen que traducir en un programa educativo, que es a donde quiero llegar con ustedes, porque ustedes tienen un gran potencial siendo universidad, tienen todo por hacer con la comunidad. Tenemos la parte de sensibilización, capacitación, el apoyo a la currícula escolar, la producción de materiales didácticos, la intervención en consejos consultivos, en todas las instancias de decisión donde se esté hablando de medio ambiente, hay que estar presente para trabajar. Y por último, con el vínculo con la comunidad. Es parte de lo que trabajamos, que nosotros participan sobre todo muchas empresas, colegios, niños, población en general, viejitos, todo lo que se deje, estamos haciendo un trabajo de educación en todos los que, no solamente de biodiversidad, tenemos que ver cultura del agua, consumo responsable, energía y cambio climático. Es un proyecto productivo muy interesante. La dalia es nuestra flor nacional, es un alimento muy importante, aparte de ornamental, es medicinal. Entonces, generar proyectos productivos que ayuden a combatir el hambre a través del método biointensivo es una alternativa muy interesante que hemos encontrado para trabajar en las comunidades. Ahí está otra vez la imagen del huerto y algunas imágenes ya de la tecnología que se tiene para el trabajo dentro de lo que estamos haciendo. Ahí está una imagen de lo que es, ahorita en invierno ya llega todo el paterío, la pasan haciendo zapatos, así literalmente felices. Ahí está ya el anidamiento de los mismos. Y finalmente quisiera decir a manera de conclusión que la responsabilidad, regresando al tema que nos ocupa y casi para terminar, dejarles una idea que para mí es central a través de esto que les he expuesto. La responsabilidad social no debiera ser vista como un eje más dentro de la planeación institucional que está realizando esta universidad, sino que tendría que ser un eje transversal que articule todos los demás ejes a fin de responder a lo que la sociedad espera de ella. Requerimos más que universitarios técnicos, de universitarios humanistas, claro, que tengan conocimientos, pero más aún, que cuenten con una responsabilidad intelectual y moral para que afloren los valores que sirvan como principal motor de la puesta en práctica de dichos conocimientos. Quiero terminar citando una frase que considero podría sintetizar el deber ser de la responsabilidad social de las universidades, que fue escrita por Publio Terencio Africano en su comedia El enemigo de sí mismo, allá por el año 165 a.C. Nada del humano me es ajeno. Muchas gracias. ¿Se escuchan? Muy interesante. Yo la verdad el trabajo que presentaste es maravilloso y como botánica, o sea, es algo que siempre voy a admirar. Es un muy bonito trabajo y bueno, aspiramos a que algún día también nuestro jardín botánico de la UAP pueda tener pues ayudas, ¿cómo se dice? Copiar positivamente algunas de las ideas y reproducirlas acá. Y bueno, la parte que mostraste de minas, o sea, que el cáncer de Puebla es algo que realmente nos debe preocupar mucho. ¿Tenemos tiempo para una pregunta? A ver, un valiente que se oiga esa voz poblana. A ver, es muy importante que nos... o un comentario. A ver. Acuérdense que es de lo más difícil que hay. Un universitario siempre tiene miedo de preguntar.
Y parte de lo importante de esto es la que ustedes lo vieron, es la formación crítica de ustedes. No tengan miedo de preguntar, al contrario. Creo que en esta parte en la que están ustedes es muy rico saber que tenemos este espacio. De verdad, yo admiro que les esté dando la universidad este espacio para que dialoguen, para que conozcan lo que está sucediendo. Hay que ser activos más que pasivos, ¿no? Es una actitud que nosotros quisiéramos ver en muchas otras universidades y qué bueno que les están dando el espacio. Me encantaría escuchar algún comentario. ¿Qué les despierta? ¿Qué aburrido? Lo que sea. Mejor cambie las diapositivas para arreglen. A ver, adelante con todo. Mira, hay una máxima en la educación ambiental. No queda tiempo para el pesimismo, ¿no? Lo que hay que hacer es que hay que actuar. Y cómo es un trabajo muy lento, porque lo que más tiene que ver es la educación ambiental. La educación ambiental, esta visión integral, todo lo que les he estado hablando con este tema de responsabilidad social, cae en algo muy importante, es que tenemos que cambiar el chip con que nos hemos formado y entrar en uno de crítica al propio sistema que nos ha producido como nos ha producido. Ese es el elemento clave. No, sí puede ser con imposiciones, puede ser con reglamentaciones, pero el cambio más importante socialmente es trabajar en la conciencia y en el alma de las personas. Por eso es tan importante la formación de ustedes, la formación de las nuevas generaciones, para lograr este cambio. No va a ser en el corto plazo, pero sí estamos conscientes que lo podemos lograr si logramos transformar a cada uno de nosotros. Muy interesante tu pregunta, ya ven, sí saben hacer algunas preguntas, ¿no? Que son muy modestas. ¿Saben que yo les voy a hacer una o les voy a dejar tarea? A ver, busquen su espacio donde van a cultivar sus alimentos. ¿Sí? Y ya les, a ver, sí. En el mismo jardín botánico tienen su huerto y ya hay cursos de huertos. Y si quieren ir a Xochitla, que encantados de la vida. Yo les puedo decir que difícilmente vamos a tener cada uno los 500 metros cuadrados que necesitamos para hacerlo. Pero lo que sí les quiero decir es que la formación que nos da cuidar a un ser vivo que no sea nuestro hijo, el que nos ganemos con nuestro esfuerzo, el producir una lechuga orgánica, el producir un jitomate, esa es una sensibilización que no me lo da nada. Y ahí es donde hay que entrar, aunque lo hagan en la cubeta, en la maceta, en la llanta, lo más rústico, si pueden tener un terreno y cultivarlo y hacerlo colectivamente con sus compañeros, perfecto. Pero si no, eso les puedo decir que es el inicio de estos cambios que ahorita comentábamos. Tenemos que tener primero que nos entre por el corazón. No, ya estamos llenos de televisión, de datos, sí ya lo sabemos, ya no queremos saber lo que nos espantan, lo que tenemos que hacer es poner manos en la tierra. Nos decía alguien que trabajaba en el huerto, después de tomar un curso de 5 días, decía, a mí lo que más me ha encantado de este curso es que literalmente toco tierra. Puse los pies en la tierra y aprendí lo que es cuidar la vida. Creo que ese cambio es el que tenemos que aventarnos a dar y que dejemos de los juegos. Es muy bonita la universidad, nos enseña muchas cosas, pero no nos prepara para la vida. Eso se lo puedo decir siendo egresada de la universidad. Y eso es en lo que más hay que trabajar y esa es la invitación más importante que debería de salir de todos. En esa formación integral que los pongan más en la práctica a vivir la vida. Para que como profesionistas, como seres humanos, logren tener éxito no en calidad de bienes, sino en calidad de su propia vida y de la sociedad, obviamente. Muchas gracias. Les damos un aplauso a la maestra.